Mucha gente me pregunta a través de Facebook, de Instagram o de los comentarios de los vídeos de YouTube qué es exactamente un PMC y cómo se puede acceder a hacer un PMC o a trabajar como PMC. Una de estas preguntas exactamente es ¿qué diferencia hay entre un PMC y un mercenario y un CPO? Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a explicar exactamente en qué consiste un PMC y cómo conseguir ser un PMC. La principal diferencia que tenemos que tener en cuenta entre un PMC y un mercenario son sus motivaciones laborales. Aunque la principal motivación de ambos sea el económico, o sea, el ganar dinero, las motivaciones laborales de los mercenarios suelen ser políticas, mientras que las de los contratistas militares o PMC suele ser económica. Para que me entendáis, muchos países no pueden mantener un número permanente de miembros en sus fuerzas armadas, o sea, no pueden mantener ejércitos muy grandes durante mucho tiempo. Entonces, cuando se ven involucrados en algún tipo de conflicto armado, ya sea internacional o local, o sea, una guerra civil, etcétera, etcétera, lo que hacen es recurrir a la contratación de agentes extranjeros y temporales, o sea, mercenarios. Estos elementos, estos operadores, van a trabajar para el país, para la nación, durante un periodo de tiempo y una vez finalizado el conflicto, abandonarán su pertenencia a las Fuerzas Armadas. No quiere decir esto que los mercenarios entran a formar parte de las Fuerzas Armadas, no. Los mercenarios trabajan en grupos externalizados y organizados, pero colaboran con las Fuerzas Armadas locales o para las que trabajan, para que me entendáis. Los mercenarios suelen trabajar en equipos, en grupos, suelen estar contratados o bien por el propio gobierno del país o bien por empresas de seguridad que los ofertan como mano de obra temporal. Entonces, aunque existen tropas regulares, ¿ok? Para que me entendáis, a estas tropas regulares se les anexionan unidades mercenarias, que pueden ser pilotos, pueden ser artilleros, pueden ser conductores de vehículos pesados, conductores de camiones, tropa de infantería, tiradores de precisión, etcétera, etcétera. Las tropas mercenarias suelen ser unidades altamente cualificadas, tenemos que tenerlo muy en cuenta, puesto que su entrenamiento e instrucción cuesta mucho dinero. Por eso a muchos gobiernos les sale más rentable contratar a este tipo de personal de una forma temporal que invertir entrenamiento, instrucción y manutención en personas que, llegado un momento, pueden abandonar las Fuerzas Armadas y entonces le tocaría volver a invertir esta cantidad de dinero en entrenar a otra persona. Entonces, para muchos gobiernos es más rentable contratar unidades especializadas por un periodo de tiempo, las cuales toda su instrucción y todo su mantenimiento fuera del conflicto cae en su propia cuenta. Para que me entendáis, un mercenario se paga su propia instrucción, se paga su propio mantenimiento y se paga su propia preparación, por así decirlo, sus cursos, sus actualizaciones, su equipación, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el gobierno que lo contrata no tiene que preocuparse de suministrarle durante tiempo que no esté en conflicto ninguna de estas cosas. ¿Qué es un PMC entonces? Pues un PMC es exactamente lo mismo, es un contratista militar, es un operador, pero que en vez de trabajar para gobiernos bajo conceptos políticos, trabaja para elementos privados por conceptos económicos. ¿Ok? Los que contratan contratistas, los vamos a llamarlos a partir de ahora operadores o contratistas, para no decir constantemente PMC, que significa Private Military Contractor, pues suelen ser empresas con intereses internacionales. No todos los países pueden dar cobertura internacional de seguridad a los miembros de sus naciones en el extranjero. Para que me entendáis, un gasoducto americano que cruce África del norte hasta el sur. Pues bien, durante el recorrido de este gasoducto pasará por diversos estados, diversas zonas que no sean seguras, que pertenezcan a países con estados fallidos, que pasen por zonas de difícil acceso en las que los cuerpos de seguridad del estado de ese país no pueden dar una vigilancia constante o permanente, o directamente están en una zona de conflicto como puede ser Libia, Siria, Ghana, Ruanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué hace la empresa si tiene que mandar a un ingeniero? Recordad que para una empresa un ingeniero es un elemento de alto valor, ¿ok? Cuesta mucho entrenar a un ingeniero, cuesta mucho educar a un ingeniero, cobran muchísimo dinero
y a la empresa no le interesa perder ese elemento. Con lo cual, si ese elemento tuviera que ir por cualquier motivo a ese país a revisar el gasoducto, a una estación de bombeo, etcétera, etcétera, y tiene que pasar por diferentes zonas peligrosas, lo que hace es contratar una unidad de contratistas para que lo escolten, ¿ok? Entonces, estos operadores irían con el ingeniero y lo acompañarían durante todo su estancia y recorrido en esa zona de alto riesgo. Tener en cuenta que un contratista militar, un operador, es un vigilante de seguridad, pero entrenado y equipado para hacer sus funciones en zonas de alto riesgo, en zonas de conflicto abierto, por lo cual su equipación suele ser blindajes, suele ser armamento medio ligero. No estamos hablando de que, igual que una unidad de una tropa o de un ejército profesional, puede tener apoyo logístico de artillería, apoyo aéreo, apoyo naval, etcétera, etcétera. Los operadores o los contratistas trabajan única y exclusivamente con los medios que tienen a su alcance. O sea, sé que suele ser, claro, cuanto más importante sea la empresa que los contrata, mayor será el número de medios a los que pueden acceder. Si es una empresa como Academic, lo que antiguamente se conocía como Blackwater, puede que tengan incluso vigilancia satelital, comunicaciones vía satélite, puede que tengan acceso a drones para dar apoyo aéreo o de control, acceso a información en zona, tiempo real, etcétera, etcétera, buena equipación, buen armamento, medios propios en el país de trabajo. Blackwater Academy tiene muchas pequeñas sucursales, sobre todo en los principales focos de violencia y de peligro, que suministran apoyo logístico a las unidades de contratistas que están en ese momento en esa zona. Entonces, ¿cómo se puede llegar a ser contratista militar? ¿Cómo puede una persona normal entrar a trabajar para una de estas empresas? Principalmente con experiencia militar, con contactos y con acreditaciones internacionales. Para que os hagáis una idea, no es como que yo quiero trabajar para Repsol o para Shell o para un carguero, voy al barco y me presento y digo, hola, yo quiero trabajar aquí como vigilante de seguridad. Eso no funciona así. Normalmente las que ponen a los operadores en zona son empresas que contratan al operador, tienen un departamento jurídico, un departamento administrativo que agiliza toda la documentación que esa persona va a necesitar para trabajar en ese país, ya sea a través de empresas o de delegaciones en ese propio país, que lo que hacen es hacer un contrato internacional, un contrato a una persona. Tú llegas, tú no vienes con el armamento, tú al ser contratista, tú no vas con armas por un aeropuerto o cruzando la frontera con los fusiles en tu coche, sino que todo el material que tú vas a utilizar durante tu servicio te será suministrado por la empresa en el país donde vas a hacer el trabajo. Hay una película muy buena que son 13 horas de Benghazi, creo que se llama, creo que es la 13 horas de Benghazi, si no buscarlo, que trata sobre contratistas militares que trabajan para la CIA. O sea, un departamento como la CIA, que es una unidad de inteligencia internacional de los Estados Unidos, contrata contratistas militares privados para darles seguridad a ello. ¿Por qué se hace esto? Para no poner en riesgo agentes propios. Recordad que un contratista militar es exactamente en ese sentido muy parecido a un mercenario. Una vez terminan sus funciones, termina su servicio, abandonan el país y dejan de estar a cargo de esa persona. O sea, no trabajan permanentemente, no se hace un contrato de por vida, se trabaja sobre todo por periodos de 4 meses. Eso ya os lo explicaré cómo funcionan los periodos de contratación. Pues la empresa manda a los PMCs y una vez en el sitio se ponen en contacto con el representante legal de la empresa, que es la que les va a suministrar toda la información sobre el servicio, la equipación y el material que van a utilizar para este. Suele ser como mínimo, vamos a trabajar con fusil de asalto y pistola para reacción rápida. ¿Ok? Eso es lo mínimo. Por supuesto, para que os hagáis una idea, esto solo se hace en zonas de alto riesgo, en zonas de conflicto, en zonas de países fallidos, estados fallidos. Por el centro de París, por ejemplo, es absurdo llevar PMCs con fusiles de asalto. Si es un servicio de alto riesgo, porque esa persona está muy amenazada, puede que haya una mezcla entre PMC y CPO,
o un CPO reforzado. ¿Qué es un CPO? Un CPO es un escolta, pero eso ya lo hablaremos en otro vídeo. Pero sí que puede ser o un PMC rebajado o un CPO reforzado. Algo en medio. Digamos que el nivel más alto de seguridad personal lo da un PMC, un contratista militar, un operador, y el nivel medio de seguridad lo da un operador civil o un operador privado de escolta, ¿vale? Eso ya lo explicaré en lo que es un CPO. Cuando un contratista militar llega al país, pues ya tiene un contrato laboral para ejercer en ese país, una carta del propio gobierno autorizando la utilización de armamento. No puedes llevar armas en un país extranjero gratuitamente, no de forma legal. De forma ilegal se puede hacer todo en la vida, porque es ilegal, pero de forma legal, para tú poder mantener un sistema de seguridad, para tú poder mantener un servicio de seguridad, tiene que hacerse con autorización del país o del Estado o de los líderes locales. Luego, otra circunstancia importante es que un CPO no solo escolta personas, sino que puede dar seguridad a instalaciones o a medios de transporte. O sea, se puede dar seguridad a un convoy de mercancías, puede dar seguridad a una embarcación, como es el caso de los cargueros, de los pesqueros en el cono de África, en el extremo de África. Puede dar seguridad a instalaciones en zonas de conflicto, como puede ser en la Milla Verde de Irak, en Afganistán, centros, pues, plataformas petrolíferas, gasoductos, zonas de bombeo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, para un contratista militar va a ser mucho más importante sus conocimientos militares que para un CPO, mientras que para un CPO no se pide tanto conocimiento en el ámbito de militar o táctico. A un contratista militar sí que se le van a exigir estos conocimientos, porque sí que los va a tener que utilizar habitualmente en su trabajo. ¿De qué conocimientos estamos hablando? Pues principalmente trabajo en equipo. Es indispensable que todos los miembros de un equipo, de una célula, estén perfectamente compenetrados en la forma de actuación. No puede ser que cada uno haga las cosas a su manera o a su estilo, o a mí me enseñaron, esto se hace así. No. Los trabajos de PMC están muy coreografiados. Cada miembro del equipo tiene unas funciones específicas y tiene que saberlas realizar a la perfección. Y no solo las suyas, sino las de los demás miembros de la unidad. ¿Una unidad de PMC puede ser de 2 personas? No, nunca. El número nunca bajará de 4 miembros por equipo. Un equipo PMC como mínimo, y ya es un equipo bastante limitado, será de 4, siempre de 4 hacia adelante. ¿Cuál es el estándar utilizado internacionalmente para un equipo de PMC? Pues suelen ser 5 miembros, un team leader y 4 operadores. Si hay involucrados vehículos, que siempre hay involucrados vehículos, estarán también los conductores. ¿Los conductores son PMC? No. Los conductores son PMC, pero no están englobados dentro de la célula de trabajo, del grupo de trabajo. Los conductores solo son conductores. Nunca abandonan los vehículos y siempre están pendientes del vehículo. Son los encargados de dar seguridad al vehículo. Una vez desalojan a los operadores, ellos siguen permaneciendo en el vehículo dando seguridad al vehículo. Con lo cual, cada vehículo que sumemos al equipo de trabajo, debemos sumar también un operador que hará las funciones de conductor. Esto tenerlo muy en cuenta, porque así funcionan los equipos de PMC. Los PMC también pueden dar seguridad estática. Un contratista militar puede estar contratado para vigilar una zona o vigilar un acceso a una instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar lo que os he dicho al principio: un contratista militar es un vigilante de seguridad a un nivel muy hardcore, a un nivel total. ¿Qué necesito para ser contratista militar? Principalmente conocimientos militares, y si no puedes acreditar haber pertenecido durante varios años, porque 1 año, 2 años de experiencia militar, casi ninguna empresa te va a coger, ninguna empresa seria. Además de acreditar años de experiencia militar, es recomendable acreditar experiencia en zonas de combate, misiones en el extranjero, pero principalmente siempre se buscará el perfil de ex miembro de Fuerzas Armadas. Es el perfil que se suele buscar: ex miembro de Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad, se hace policías, federales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tendréis que tener conocimientos. Hay una titulación muy importante, que es la TCCC, Tango Charlie Charlie Charlie, que es la
Tactical Combat Casualty Care. Es una titulación que acredita que estéis capacitados para asistir de forma médica a un accidente o a un herido de bala, o sea, una situación grave, no unos primeros auxilios, ¿vale? Es un poco más que unos primeros auxilios. Hay otras titulaciones como la de primer hombre en asistencia, que sería un primer auxilio básico, pero esto es un poco más. No llega a ser una titulación médica, no podéis ejercer como médico ni como enfermeros, pero estáis entrenados podéis asistir o podéis atender las primeras curas de emergencia a una persona o a vosotros mismos. Esta titulación es muy importante, os la van a pedir en cualquier empresa seria, os la pedirán, ¿vale? Es la TCCC. Está un poquito por debajo de lo que sería un paramédico de combate, ¿ok? Esto es muy importante, estas os lo van a pedir. Os van a pedir también titulaciones de PMC. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué una titulación de PMC? Porque es necesario hacer un curso específico de PMC. En Hayes y en EPS España, por ejemplo, voy a hablar de lo que yo conozco, de la empresa para la que yo trabajo. En Hayes y en EPS España ponemos hincapié en que la gente, todo el mundo tenga los mismos conocimientos y las mismas instrucciones. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personal internacional, trabajamos con gente de Italia, gente de España, gente de Perú, Ecuador, México, tenemos gente en México, tenemos gente en Perú, en toda Sudamérica, realmente Centroamérica y Sudamérica, en España, en buena parte de Europa. Y todos reciben la misma instrucción, todos reciben la misma preparación, porque así un equipo de trabajo italiano, si lo desplazamos a Portugal o lo desplazamos a Perú, inmediatamente se va a integrar con un equipo de Perú. Yo ahora mismo puedo ir a trabajar a México con un equipo mexicano y no tenemos que ponernos de acuerdo en tú cómo haces esto, yo cómo hago otro. Todos tenemos la misma metodología de trabajo, todos sabemos cuál es nuestra posición, todos sabemos cuáles son nuestros cometidos en cada posición y eso hace que un equipo sea eficaz, que trabaje perfectamente coordinado, que no haya que estar, no, tú ponte aquí, yo conduzco, si tú conduces, por dónde salgo, qué puerta abres, qué puerta cierro, cómo se abre, cuáles son las órdenes, cómo son las señales. Eso ponemos mucho hincapié en nuestros entrenamientos, que todo nuestro personal tenga exactamente la misma preparación. No puede ser que una persona llegue de Italia a Perú a hacer un trabajo, un acompañamiento, y no sepa integrarse en un equipo peruano. No. Nosotros en Hayes y en EPS España, todas nuestras personas trabajan bajo los mismos parámetros y bajo los mismos comportamientos. Por eso tenemos diferentes titulaciones para saber exactamente qué conocimientos tiene y posee cada persona para poderla seleccionar adecuadamente para cada servicio y para cada cometido. No puede ser que un conductor, por ejemplo, no tenga conducción táctica o conducción de combate. No puede ser, porque entonces se ve en una situación complicada y no sabría cómo reaccionar. No puede ser que uno de nuestros operadores no tenga conocimientos de trabajar con fusiles a nivel táctico. No sepa hacer una recarga táctica, no sepa hacer una cobertura, no sepa trabajar con un fusil con una mano herida, trabajar con un fusil a mano cambiada, a través de un coche, contra un vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos permitir. Con lo cual, si una persona que trabaja para nosotros o quiere trabajar con nosotros no posee esos conocimientos, pues directamente lo que tenemos que hacer es encontrarle un puesto en el que sí que pueda trabajar perfectamente y no requiera de esos conocimientos, ¿ok? Por eso nosotros trabajamos diferentes tipos de titulaciones, trabajamos diferentes tipos de preparaciones para que cada persona tenga exactamente sus funciones bien delimitadas. Eso es lo que sería principalmente un PMC, es aquel operador que trabaja en zonas de muy alto riesgo, ¿ok? Estamos hablando de zonas de combate abierto, de guerra. No participa de la guerra. Él está ahí solamente para dar seguridad a lo que le han mandado dar seguridad, ya sea a una persona, ya sea a una instalación, ya sea a un equipo. Puede ser un convoy, como os he dicho antes, de mercancía, puede ser un barco, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna empresa seria os va a contratar si no poseéis titulaciones internacionales, con reconocimiento internacional, y no poseéis conocimientos previos. Importante también el inglés. El inglés es indispensable. A todos los que me preguntáis y tal, aunque vayáis a trabajar en Perú, sí.
Aunque voy a trabajar, pero es que yo solo voy a trabajar en México, entonces tú nunca serás un buen operador. O sea, un buen operador no es aquel que solo piensa que va a trabajar en México. Un buen operador, los que ganan mucho dinero, porque en este mercado se gana muchísimo dinero, estamos hablando de muchísimo dinero, no estamos hablando de sueldos de 800 euros al mes, no. Tener en cuenta que trabajamos para gente con nivel adquisitivo muy alto y que quieren a los mejores. Entonces pagan a los mejores. Yo, si tengo que trabajar con italianos, tengo que trabajar con franceses o tengo que trabajar con canadienses, no tengo por qué saber francés o italiano o belga o cualquier otro idioma. Entonces todos utilizamos como idioma vehicular el inglés. Lo puedes hablar mejor, lo puedes hablar peor. Lo importante es que te puedas entender en una conversación con alguien, puedas leerlo y puedas sobre todo escribirlo. Es muy importante. Esto, metéroslo en la cabeza, chicos. No me vale con que yo no pienso trabajar fuera. Porque luego cuando los contratos son en Afganistán, en Londres, en Kabul, en un barco croata, en un barco tal, es que me piden el inglés. Tenía que haber estudiado inglés. Es que, ¿por qué si el barco es un pesquero español, yo tengo que saber inglés? Porque así nos garantizamos de que todos los operadores se pueden comunicar entre ellos. Y no tenemos que escoger única y exclusivamente operadores de un determinado país. No porque vayas a trabajar solamente en Perú, con el castellano te basta. Porque si viene un operador inglés o un operador belga, él va a hablar en inglés, aunque sea belga. Entonces tú tienes que saberte entender. Romper la barrera de la limitación de yo hablo español y solo pienso trabajar en países de habla hispana. No, el inglés es el idioma vehicular. Lo puedes hablar mejor, lo puedes hablar peor, pero la base la tenéis que tener. Esto no, los idiomas hay que tener una mínima base para poder entenderlos. Si yo hago un curso, voy a trabajar de PMC, o sea, hacer los cursos, instruirme y prepararme, ¿me garantiza que voy a ser PMC? Ahora yo te pregunto, ¿sacarte una carrera de medicina te garantiza que te van a contratar en los hospitales? No. ¿Me van a contratar en algún hospital si no tengo la carrera de medicina? No, nunca. ¿Me pueden contratar en un hospital teniendo la carrera de medicina? Sí, si eres bueno y el hospital te necesita. Hola, he estado 15 años en la Legión Española o en Infantería de Marina o me quiero ir de PMC. Quiero trabajar para una empresa como puede ser SVK o XXX, cualquier otra. Academy o TAS, la nuestra. ¿Ok? ¿Esto me vale? Sí, o sea, es un buen currículum, experiencia militar. ¿En qué unidad? Porque no es lo mismo haber sido 15 años pañolero o cocinero, hostelero, que haber sido fusilero. No es lo mismo. Tal, vale, ¿qué sabes hacer? ¿Para qué están los... ¿Tienes el curso de PMC? No, no lo tengo. ¿Tienes el curso de especialista en armas tácticas, con armas para zonas de alto riesgo? No, no lo tengo. ¿Tienes el TSSC? No, no lo tengo. ¿Tienes el de conductor, el de chofer, conductor de camiones? ¿Tienes el táctico de chofer para escolta? No, no lo tengo. Entonces, o sea, tú eres un machaca. No tienes conocimiento, no tienes preparación, no te puedo meter en un equipo de trabajo porque el equipo te tendría que poner al día de todo lo que necesitas saber. Tú no me sirves. Te hago las mismas preguntas y a todas me contestas. Sí, mañana mismo tienes trabajo. Porque cada día incrementan los peligros en el mundo. Cada día la figura del PMC más necesaria y más contratada. Porque los empresarios necesitan proteger sus bienes. Entonces prefieren invertir en seguridad de alto nivel que no en tener que andar contratando. Porque vamos a ver, esto funciona así. Si en una plataforma petrolífera secuestran y matan cada año a 7 ingenieros, al año siguiente nadie quiere ir a trabajar a esa plataforma ni por todo el oro del mundo, porque el riesgo es muy alto. Entonces las empresas invierten en seguridad para garantizar que sus trabajadores están seguros, tanto sus trabajadores como sus empresas, porque aquí nos mueve todo el dinero, ¿ok? No es como un país que si pierde a 400 mercenarios le da igual.
porque contrata otros 400. El país no se va a estropear porque se mueran 400 mercenarios. Pero una empresa sí que requiere que sus contratistas estén bien entrenados, bien equipados y puedan dar seguridad a las instalaciones, porque una vez caen los contratistas, caen las instalaciones. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, si tú no te preparas y no tienes los conocimientos, nadie te va a contratar. Si tienes los conocimientos, tus oportunidades laborales con cada nueva adquisición aumentan. Lo que yo le digo siempre a los chavales, cuanto más azúcar, más dulce. Y esto funciona así. Y bueno amigos, principalmente esto es lo que consiste ser en un PMC. Cualquier información que queráis obtener acerca de cómo prepararos, cómo instruiros, abajo en el primer comentario y en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los teléfonos y páginas tanto de HEIPS como de EPSA España para que podáis acceder fácilmente, para que obtengáis toda la información que necesitáis. Es muy importante que no despreciéis nada. Tener la mente abierta y siempre pensar que todo lo que invirtáis en vuestra preparación siempre va a producir un beneficio a la larga. Así que poneros en contacto con nosotros a través de nuestras páginas, de nuestras diferentes redes sociales. Os espero en los próximos vídeos. Adiós.